¿Qué tal, intelectual? En este vídeo traigo 3 noticias más que, como te dije anteriormente, quiero leer contigo en este formato nuevo, en el cual son noticias que he ido encontrando en redes sociales, muchas veces en mis descansos, por ejemplo en LinkedIn, y pues muchas veces no tengo ese interés en ese momento de leerlo, pero digo, oye, esto me parece interesante para algún momento de lectura. Y yo siempre, pues como ya te había dicho, pues tengo un grupo de WhatsApp en el cual las reboto y ahí las voy leyendo. Entonces he elegido 3 más y voy a hacer otro vídeo comentando estas noticias y leyéndolas contigo, y por supuesto pues te invito a que en los comentarios también des tu opinión, participes y utilicemos estas noticias pues para aprender sobre la propiedad intelectual, tecnología, principalmente en la serie de propiedad intelectual, o asuntos relacionados pues con algunos casos en los cuales yo he trabajado, y pues aprovecho y te puedo aportar mi experiencia, conocimiento y sobre todo mi criterio y mi punto de vista. Aquí la primera noticia o caso es: Internet Archive tendrá que retirar su función más atractiva tras perder su pulso legal contra las grandes editoriales. Internet Archive, ya te digo, creo que es una noticia que, bueno, en Europa o en España no está haciendo esta función, y sí la hacía en Estados Unidos. El hecho de privar a los autores de su compensación económica como una de las razones para esta prohibición. Bueno, tenemos aquí la noticia de José Alberto Lizana, de 5 de septiembre. Casi todo amante de la lectura conoce Internet Archive por ser considerada una de las mayores bibliotecas digitales de nuestra sociedad. No sé si sabías, pero Google tenía este proyecto que era digitalizar los libros de todas las bibliotecas que había pues en Estados Unidos, y al final el objetivo para generar copias digitales que luego pues pudiera utilizar para monetizar en base a la publicidad. Tú imagínate que tuvieras un Kindle ahí abierto y pudieras entrar a leer, y luego evidentemente que te aparecieran publicidad en ciertos lugares para así monetizar todo este servicio. Y claro, Google con este proyecto consiguió digitalizar una gran cantidad de libros precisamente porque se ofrecía a las bibliotecas a decir, oye, te digitalizo los libros y luego también te doy una copia digital también pues para que tú la puedas prestar a tus usuarios, y fíjate, como que lo vendían como un win-win. Luego resulta que en la pandemia la cosa se complicó un poco y se ofreció el servicio de tal manera que los usuarios podían escanear sus libros, cedérselos a Google, y Google los podía de cierta manera prestar, pero claro, llegaba un punto en que no se lo prestaba a una persona, sino que era simultáneo. Entonces al final se están infringiendo los derechos de propiedad intelectual de los autores y evidentemente de las editoriales, que son los que han puesto esos ejemplares en el mercado. Y claro, y ahora pues Google pues estaba monetizando y estaba generando pues ese contenido que no era lícito o no tenía los permisos evidentemente de la cesión de derechos de propiedad intelectual. Pues vamos a ver la noticia, a ver cómo está el tema, cómo ha acabado, qué ha sucedido. Bueno, casi todo amante de la lectura conoce Internet Archive por ser considerada una de las mayores bibliotecas digitales de nuestra sociedad, al ir cosechando millones de obras con acceso gratuito, como decía, para todo el mundo para ir prestándolos. Al final, un sistema que es idéntico al de una biblioteca tradicional con sus copias físicas, pero en este caso digital, y ofreciendo libros gratis para todos. Como he comentado anteriormente, te dejo el enlace en la descripción del vídeo por si quieres leerla con más calma. Ya contaban con este proceso que se realizaba completamente a mano a través de Scribe y siempre por un operador humano, aunque la justicia le ha quitado su máximo atractivo. Internet Archive afronta con decepción la decisión del tribunal. Este miércoles, entiendo que era 5 de septiembre, pues la misma semana, ha llegado una auténtica jarra de agua fría sobre todos los amantes de la lectura. Un tribunal federal de apelación de Estados Unidos, no en España, ha determinado que Internet Archive no puede poner a disposición de los usuarios su colección de libros escaneados. Todo por atentar contra los derechos de autor de todas estas obras. Bueno, como puedes ver, pues imagínate una biblioteca como si Amazon Kindle estuviera libre 100%. El tribunal ha determinado que autorizar la actividad de Internet Archive permitiría copias a gran escala que privan a los creadores de compensación y disminuyen el incentivo para producir nuevas obras. Evidentemente, si resulta que alguien que escribe un libro se publica y luego resulta que cualquier usuario lo puede escanear, lo puede ceder a Google, y a partir de ahí ese libro ya no está protegido, como sabemos que puedes encontrar a día de hoy muchísimos PDFs de libros que están a la venta, entonces ¿esto cómo va a incentivar a que alguien ponga su conocimiento por escrito, lo difunda, lo publique, si sabe que luego no va a poder recibir ni siquiera las regalías? ¿O qué incentivo hay para las editoriales que tienen que estructurar, que tienen toda esa inversión de trabajo, de contratar profesionales, revisiones, de pagar por los derechos de obras que luego, por ejemplo, traducen, etcétera, etcétera? ¿Qué incentivo hay para esta industria si de repente en el momento que se ponga el primer ejemplar en la calle ya se puede ceder a Google? ¿Vale? Es un poco el contexto. No tenía, bueno, al final todo esto tras una primera decisión judicial por parte de un juez federal que determinó que Internet Archive no tenía derecho a escanear y prestar los libros como si fuera una biblioteca, ¿vale? Una primera demanda que llegó de 4 grandes editoriales y que Internet Archive tuvo que recurrir hasta llegar a la decisión final de hoy. Vale.
evidentemente, derechos de propiedad intelectual. En los documentos de esta apelación se recoge como Internet Archive pertenece a una organización sin ánimo de lucro donde los usuarios podían prestar los escaneos de sus libros digitales. Cada escaneo corresponde a un libro físico comprado formalmente para evitar los posibles delitos de compartir contenido sobre el que no se tiene derecho de autor. Es decir, evidentemente, que por lo menos el contenido que se tenía, pues se hubiera accedido a él, pues a través de eso, de alguien que lo ha escaneado, porque tiene el libro, es decir, no es robado, no lo ha descargado ilegalmente, sino que tiene el libro, se ha hecho una copia privada. Fíjate, ya aquí se intentaría meter algo relacionado con el uso legítimo de, oye, estoy digitalizando un libro por el cual yo he pagado, pero luego lo estoy prestando, ¿vale? Entonces, claro, yo puedo prestarte un libro. Si ahora yo me leo un libro, te lo presto a ti, evidentemente no te tengo por qué cobrar por prestártelo, pero ya entiendes un poquito cómo usaba Google este sistema para generar sus propias, biblioteca digital que le iba a prestar y que sabemos que iba a monetizar a través de publicidad y seguramente pues de venta de otros productos que pudiera estar de forma cruzada. Bueno, noticia aquí, la noticia que con el COVID todo cambió y para evitar el aburrimiento de la población ampliaron su sistema para que cualquier persona pudiera acceder de manera simultánea a las mismas copias del libro. Aquí ya los editores comenzaron a demandar a la biblioteca digital afirmando que este modelo se trataba de una piratería digital deliberada a escala industrial. Pues efectivamente, yo también pienso igual, no lo veo de otra manera. Hay quien puede decir que Internet facilita que podamos acceder a conocimiento de forma libre y que tal vez el conocimiento debería ser de libre acceso. Pues a mí me parece que no. Si para que haya acceso, si para que otras personas puedan leer libros se tienen que infringir los derechos de las personas que han escrito, publicado esos libros, pues evidentemente yo no estaría de acuerdo. Y quien quiera, pues como toda la vida en un colegio, si tú quieres acceder a un conocimiento, al trabajo de otra persona, pues una frase que en su día escuché y que me gusta mucho, que es que si yo respeto tu trabajo, respeta tú el mío. Entonces, evidentemente, si quieres aprender con el conocimiento de un autor, lo mínimo sería que pagaras por ese libro. Y hoy en día, pues con servicios como Kindle, pues si quieres una versión digital, pues muchas veces te puedes ahorrar mucho y accedes a un conocimiento que te puede cambiar la vida. Pues por ejemplo, en un libro de psicología o en un libro empresarial te puede dar ideas que tú lleves a que tu empresa, por ejemplo, aumente un 10% ventas, por ejemplo. Y esto muchas veces por un libro, en serio, por entre 10, 20, 30, aunque el libro costará 50 euros, pues para mí, evidentemente, hay que respetar los derechos. Aquí nos finaliza diciendo que la decisión del tribunal, tras ver los pros y los contras de tener esta gran biblioteca digital, fue la de dar la razón a los editores. Todo para preservar sus ingresos por la venta de cada libro, que de esta manera se estaría perdiendo la habilidad del préstamo. Así que muy bien. Creo que es un buen artículo, nos explica muy bien la noticia, José Alberto Lizana. Y bueno, ya ves cuál es mi opinión. Tenemos aquí la sentencia del 4 de septiembre. La verdad que, bueno, si este juicio supuestamente era tan complejo y se ha hecho el juicio el día 28 de junio, pues oye, no está mal que habiendo el verano por medio, el día 4 tengamos aquí la sentencia. Yo te voy a dejar el enlace aquí a la noticia de José Alberto y si quieres acceder a la sentencia para verla, pues aquí la tendrías, ¿vale? No sé cuántas páginas son, pero 64 páginas tenemos aquí, ¿vale? Nada, me parece interesante la noticia y creo que se puede ver un poco la situación. Aquí tenemos otra noticia, un músico desconocido se convirtió en millonario en poco tiempo, lo que el FBI encontró es un aviso a navegantes. El caso que acaba de destapar Estados Unidos demuestra que las leyes van muy por detrás de la tecnología, una vez más. Vale, hace tan solo 2 meses, las grandes discográficas de la industria de la música levantaban armas sobre lo que se avecina. Sony, Warner, Universal, entre otras, elevaban la voz pidiendo una indemnización económica por daños y perjuicios a los servicios Suno, Hive y Udio. Ya sabéis, estos sistemas para crear música con inteligencia artificial y como siempre la gran dicotomía, el gran dilema, el gran problema, que estas inteligencias artificiales se están entrenando con música creada por otros autores a los cuales no se ha remunerado, no se han solicitado licencias para hacer este uso y que siempre pues este uso de entrenamiento se está intentando avalar en lo que viene siendo la limitación o la excepción de investigación de, oye, poder utilizar productos o creaciones protegidas solamente con fines de investigación. ¿Vale? Y cuando vemos que al final lo que se está haciendo es entrenar y luego evidentemente crear un servicio que va a perjudicar al autor y a la obra que se ha utilizado. Entonces, evidentemente, vamos a ver por dónde van los tiros. Es posible que los primeros juicios los terminen ganando los autores, los editores, las discográficas, pero es que en algún momento el gigante termina pasando la barrera y saltando la montaña. El caso que se acaba de destapar de Estados Unidos, a ver si es el del autor de... que en Spotify se hizo
millonario, el productor que no conocía a nadie, Michael Smith, de 52 años, natural de Cornelius, Carolina del Norte, dice ser músico y productor musical. Tiene un pequeño catálogo de música y sin embargo en un corto espacio de tiempo había ganado más de 10 millones de dólares en regalías de los servicios de streaming. Uno de los mayores fraudes y los servicios de streaming como Spotify. El hombre le pueden caer 60 años de prisión. Se destapa el fraude. Ocurrió el miércoles de esta semana. El FBI lo arrestaba acusándolo de múltiples delitos graves por supuestamente estafar esos 10 millones de dólares que había generado en regalías. El modus operandi utilizó cientos de miles de canciones generadas por inteligencia artificial. El modus operandi generaba con bots diferentes cuentas, es decir, estaba infringiendo las políticas y las normas de las comunidades, de las plataformas de Spotify, de Amazon Music, de Apple Music, porque estaba utilizando varias cuentas, haciéndose pasar por diferentes usuarios para publicar la música generada por inteligencia artificial, es decir, tenía más música de la que podía estar streameando, evidentemente. Y el objetivo pues era streamear el máximo posible de horas de música en el mismo día. Es decir, tú puedes tener 1000 bots haciendo 1000 streamings a la vez, pues eso es lo que vas a generar, mucha más cantidad de streaming y bueno, al final infringiendo las políticas de la plataforma y sin ya hablar de que pudieras estar utilizando pues cierta música que a lo mejor era infractora o que pudiera infringir algún tipo de derecho. Luego utilizó las cuentas para transmitir automáticamente música generada por IA que había colocado en las plataformas. Con todo esto elaboró un plan que acabó generando hasta 661.440 transmisiones por día. ¡Buah! Este señor era un señor programador, un desarrollador que se había hecho sus buenas automatizaciones, una avalancha que generó regalías anuales de 1,2 millones de dólares. Para que veamos un poco a lo que se está exponiendo ahora mismo la industria musical, la editorial y en general todo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, pues ya vemos, puede crear en masa, se puede automatizar, las plataformas realmente no tienen la capacidad tecnológica de avanzar a la misma velocidad que está avanzando la inteligencia artificial como para ellas estar frenando. Siempre lo digo, en las plataformas te piden a ti como usuario cuando tú publicas un contenido que tú informes si ese contenido está hecho con inteligencia artificial, si ese contenido está mostrando a una persona que no es real o haciendo algo que no ha sucedido en la realidad, ¿vale? Es decir, todavía la inteligencia artificial va más rápido que las plataformas o otras IAs no pueden detectar cuando se está utilizando una IA, por lo tanto, ahora mismo una inteligencia artificial engaña a otra inteligencia artificial y ese es el problema, que los algoritmos no son capaces de detectar. También aquí, bueno, pues seguramente el fallo de la seguridad, como hoy en día se dice que los menores de edad, según qué país y según por edad, no pueden tener redes sociales, no pueden tener perfiles, no pueden tener correos electrónicos, no pueden tener cuentas en estos servicios de internet, y todo el mundo sabe que tú hoy en día te creas una cuenta sin problema. Es decir, aunque no tengas número de teléfono o aunque pongas datos falsos, pues te puedes imaginar. Pues ahí es como se producen estos problemas, porque el nivel de seguridad pues es ridículo. Dinero de los artistas. Bueno, al final también, si los fondos de streaming o las plataformas pagan por regalías y seguramente, o en este caso, se paga en cuanto al volumen de reproducciones que un artista tiene o el volumen de horas visualizadas o escuchadas, pues evidentemente este señor estaba recibiendo unas regalías o unos porcentajes. Es decir, si el pago no era X dinero fijo por hora escuchada, sino que era un porcentaje según la participación que tú tenías, pues aquí sabemos lo que siempre pasa con las gestoras y todas las entidades que gestionan derechos colectivos, que pagan por porcentajes, que pagan a su manera y el problema es que luego no hay una remuneración equitativa. ¿Vale? Pues aquí nos dice, a su vez, como ha explicado la acusación en el Tribunal Federal de Manhattan, estas regalías se extrajeron de un fondo de regalías que las plataformas de streaming deben reservar para los artistas que transmiten grabaciones de sonido que incorporan composiciones musicales, dijo la acusación. ¿Cómo nos saltó la alarma antes? Cuando el caso, se dice aquí que el hombre llevaba años haciéndolo, el hombre supuestamente orquestó el plan para eludir los sistemas de detección de fraude de las plataformas. Los fiscales alegan que inicialmente en 2017 se dedicó a la transmisión fraudulenta de música que poseía, pero las plataformas de streaming podían detectar un posible fraude si una pieza musical en particular se transmitía 1000 millones de veces. Bueno, como vemos, sus acusaciones, el caso es pionero por el volumen del fraude, no solo tiene en la Diana Smith, también se investiga al director ejecutivo de una empresa musical de inteligencia artificial con la que inició su plan en 2018. 2018 es que estamos en fechas muy cercanas, es que la que se va a liar a partir de 2024.
Además, parece que Smith compró grandes cantidades de direcciones de correo electrónico para configurar cuentas falsas y utilizó un servicio de VPN para disfrazar que las estaba controlando. Vale. Bueno, al final, pues aviso a navegantes, el autor nos deja este toque. Como decíamos al inicio, falta un largo camino para que la industria de la música, hoy eminentemente digital, encuentre un punto de encuentro con las herramientas de IA. El caso Smith es un síntoma de los tiempos. Bueno, pues aquí vamos viendo ejemplos en los que la inteligencia artificial está avanzando a un ritmo que es difícil de controlar y cómo la gente con conocimientos técnicos pues puede eludir normas políticas y al final los usos de buena fe de las plataformas. No olvidemos que muchas veces cuando hay cosas que no están reguladas en una ley, pues al final podemos aplicar el criterio de la buena fe. Noticia interesante, que seamos realistas. O sea, a mí no me interesa muchas veces ni leerme esta sentencia porque primero está en un país que no me afecta, donde yo como abogado no ejerzo, pero fíjate, hemos podido aprender, hemos podido comentar y sobre todo pues te da un poquito de cultura o de información sobre qué está sucediendo. Esta noticia se publica aquí el 6 de septiembre, pues qué es lo que está sucediendo en los últimos meses y hacia dónde vamos. Vamos con la tercera noticia. Como te comento, voy a intentar que estos vídeos siempre sean 3 noticias analizadas, intentaré que sean de diferentes materias para que así también pues sea para todos los gustos, pero como te digo, si alguna noticia te resuena, algún tema te ha parecido más interesante, por favor déjamelo en comentarios. Para mí será un placer poder comentar si tienes más información de la que yo tengo, porque yo te digo, yo al final en todas las horas que tengo en mi día y todas las tareas que hago, me es imposible investigar todas estas noticias y tampoco quisiera que alguien de mi equipo lo hiciera porque considero que al final el aporte de conocimiento y comentario que podemos hacer es el que es. Bueno, noticia de cuándo, 9 de septiembre también. Bueno, te puedes imaginar que tenía lecturas atrasadas. La justicia confirma el archivo de la rueda de las GAE sobre el fraude en derechos de autor. La Audiencia Nacional, es decir, cuando hablemos de Audiencia Nacional, estamos hablando de delitos, avala la decisión del juez Moreno de cerrar la causa después de no encontrar delito en el sistema utilizado durante años para pagar los derechos de obras musicales emitidas de madrugada en las televisiones. Fraude de las GAE, uno más, que os ha de decir una noticia más que mancha un poquito la imagen de esta entidad. La Audiencia Nacional ha confirmado el archivo, investigó durante 8 años si en las GAE hubo un sistema fraudulento bautizado como La Rueda para cobrar millones de euros en derechos de autor por canciones emitidas en televisiones de madrugada. Es decir, tú sabes que los programas que había en televisión durante la madrugada pues utilizaban pues eso, música, muchas veces si pudiera ser sin derecho de autor, es decir, que estuviera en dominio público, pero evidentemente pues si se emitía la música pues se cobra también y ahí el tiempo de reproducción pues también suma. La Sala de lo Penal, según ha podido comprobar el diario.es, ha rechazado el recurso que presentó la Organización Profesional de Editores Musicales, OPEM, una de las acusaciones populares y confirma el sobreseimiento del caso. Tenemos algún dato más de lo que se hacía para que veamos exactamente cómo se instrumentaba esto, que investigaba a autores, editoriales y cadenas de televisión públicas y privadas por supuestamente crear un sistema para emitir de madrugada canciones modificadas levemente, ¿vale? Y generar derechos de autor de forma irregular. Si no ando mal, esta noticia se tenía que ver con, bueno, tomar música que estaba en dominio público, hacerle cierta modificación para que pareciera otra pista y bueno, que al final no fuera detectada como que tuviera copyright o que se pudiera alegar que era una obra nueva, una obra derivada, ¿vale? Aquí tenemos que, bueno, levemente y generar derechos de autor de forma irregular. El peso de estos beneficios nocturnos, antes de las limitaciones legales de la propia SGAE, llegó a alcanzar el 50% de los ingresos de toda la parrilla. Pues hombre, de toda la parrilla de televisión entiendo que se están refiriendo de todas las horas que se emite, pues oye, pues aquí se estaba yendo dinerito. El caso pasó 8 años en fase de instrucción, en el juzgado de Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, con una nómina de imputados. Bueno, aquí nos dice un par de nombres, las televisiones que estaban, pues, Radio Televisión Española, Telemadrid, EITV y otras privadas como A3 Media, Mediaset. Algunos pagaron fianzas de hasta 100.000 euros para evitar la prisión provisional. Bueno, si uno paga fianza para evitar la prisión provisional, si ya el juez instructor considera que hay indicios de delito como para solicitar fianza, pues nos dice un poco cómo el asunto no era tan leve, ¿vale? La Fiscalía pasó de impulsar la denuncia, caso a pedir el archivo a mediados de este año. No existen indicios suficientes que acrediten que los investigados han incurrido en las conductas constitutivas de delitos penales que les son imputados. Claro, aquí que sería entiendo que esto se llevaría por fraude, por estafa, por corrupción en general, es decir, una corrupción ahí entre particulares, corrupción, pues al final si había gente involucrada de las GAES como, oye, tienen una información ventajosa
y están como de cierta manera de mala fe pues haciendo un uso para un beneficio propio. No hay indicios suficientes para llevar a los casi 20 acusados a juicio por el sistema de la rueda. Llámame mala gente, pero 8 años, todo esto, pues yo igual lo hubiera puesto a que un juez lo enjuiciara. En su recurso apoyado por el GAE, la organización de editores explicaba que, en su opinión, los acusados deberían haber sido enviados al banquillo y juzgados no exonerados. ¿Vale? Posible recurso. Entiendo que en el momento de esta noticia, ¿vale?, todavía no es firme la sentencia o no es firme el archivo, es decir, se puede recurrir. Existió alegado, bueno, que se aporten más pruebas simplemente y ya está, podemos desarchivar y quitar el sobreseimiento provisional. Existió alegado una evidente alteración del mercado y un trato de favor evidente. Las obras, bueno, cuidado, aquí si ya había enchufe para colocar la música, pues ya esto ya me está pareciendo feo. O sea, aparte de lo que hemos comentado, es decir, madre mía, archivar esto con tanta claridad. Las obras musicales, alegaba esta acusación, se emitían en la franja nocturna, cediendo sus derechos a televisión bajo el subterfugio de un contrato de edición que no responde a su finalidad, ya que se emitían a coste cero o a llave en mano. Se generaban, dice, unos derechos económicos desproporcionados en comparación con otras canciones que no estaban en esa operativa. Bueno, si se estaba eligiendo una música por encima de otras y no había una toma de decisión que fuera pues equitativa, justa, es decir, si había enchufe, se ponía la música a dedo, pues oye, para que cobren unos y no otros, pues aquí como mínimo algo de corrupción hay. El recurso apuntaba incluso a un delito de corrupción entre particulares al entender que ese flujo de dinero podía ser considerado una dádiva, algo que rechazan de plano tanto la Fiscalía como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. No puede ser equiparado, explican los jueces, al concepto penal de dádiva, que suele incluir un regalo material o económico a alguien a cambio de algo. En este caso, además, el dinero circulaba entre empresas y no entre personas. El archivo de la causa todavía puede ser recurrido ante una instancia más, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Bueno, estaría guapo que diéramos la oportunidad al Tribunal Supremo de tomar parte en esto y darnos jurisprudencia en este caso. La Fiscalía apoyó el sobreseimiento. Voy a comentar que cuando te metes en estas cosas parece que estás hablando de política. Simplemente quería analizar para que veas qué puede aprender un autor de esto. ¿Qué podemos aprender? Pues que evidentemente, si te fijas, pues el que cobre, y está muy relacionado con lo de Spotify. Fíjate que al final la música, la remuneración en muchas ocasiones no solamente es con la cesión de la música por contrato, en plan de oye, te compro la música y ya está, tú la has producido y me la vendes, sino que al final pues por la cesión de este tipo de usos y el pago de regalías. Entonces es un tema interesante que veas cómo funciona un poquito más la industria, es decir, el haber leído esta noticia nos dice qué usos tiene la música y por qué hay gente que se dedica pues eso, a hacer modificaciones en canciones, porque también pues hay usos en hilos musicales, en televisión y que se puede pagar por el tiempo de reproducción. Casos de estos para que la gente vea que también se lía parda con estos temas. Aquí te dejo la noticia, te voy a dejar los enlaces también en la descripción. Espero que te haya resultado interesante, déjamelo en comentarios y sobre todo saber si tengo que seguir haciendo este tipo de vídeos o me paso otra vez a 100% vídeos educativos y comentando casos. Nada más, soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual, espero haberte ayudado, te espero en el canal, espero que te suscribas para ver otros vídeos como este y también si necesitas algo pues te espero en mi página web pablomazaabogado.es. Un saludo.